Muy buenos días, queridos estudiantes. Iniciamos la semana número 8 y continuamos con el proyecto 1 científico, la semana 2. Somos grandes entrevistadores. Hoy veremos el tema Planificamos una entrevista. Para ello, primero vamos a recordar qué era una entrevista. A ver, ¿qué era una entrevista? Sí, es una conversación entre dos o más personas. ¿Y quiénes participaban en la entrevista? Exacto, el entrevistado y el entrevistador. ¿Quién era el entrevistador? Muy bien, la persona que formula las preguntas. ¿Y el entrevistado? Excelente, ¿quién responde? Con esto estamos listos para planificar una entrevista, pero primero vamos a ver cómo se formulan las preguntas. Para poder formular las preguntas y realizar la entrevista, vamos a utilizar los pronombres interrogativos, los que sirven para averiguar o precisar la identidad o cantidad de algo. Entre ellos tenemos qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuán, cuánta, cuántas, cuánto y cuántas. Asimismo, se van a utilizar los adverbios interrogativos que aportan una información sobre las circunstancias de la acción verbal. Por ejemplo, entre estos tenemos dónde, cuándo y cómo. Todos estos, tanto los adverbios como los pronombres interrogativos, son palabras tónicas, o sea que estos siempre llevan una tilde. Así es, estos pronombres que ustedes ven en el recuadro son los pronombres y los adverbios interrogativos. Por ejemplo, donde nos permite conocer sobre objetos o asuntos, quién o quiénes, averigua siempre sobre personas, asimismo puede referirse al sujeto de la oración o a sus complementos. ¿Cuál y cuáles? Preguntas por la identidad de una persona o cosa de entre varias posibles. Tenemos cuánto, cuánta, cuántas y cuántos, que indaga sobre la cantidad. Y los adverbios dónde, cuándo y cómo. Dónde, que averigua sobre el lugar. Cuándo, pregunta acerca del momento de un acontecimiento. Y cómo, indaga sobre la manera o modo que sucede alguna situación o alguna cosa. Ahora, para nosotros poder formular estas preguntas, ¿qué signos vamos a utilizar? Exactamente, los signos de interrogación. Estos signos de interrogación sirven para presentar en la escritura la entonación interrogativa de un enunciado. Son signos dobles, pues existe un signo de apertura y otro de cierre. Si usted se da cuenta, este signo, ¿verdad?, se llama signo de apertura y el signo que está al lado se llama el signo de cierre. Y para nosotros poder realizar una pregunta, debemos utilizar los signos de interrogación. De esta manera, pues el uso de estos signos también nos va a permitir mantener la coherencia sintáctica y la claridad de un texto. En este caso, al momento de realizar la entrevista que cada uno de ustedes les hará a sus familiares. Vamos a colocar los signos de interrogación e indicamos qué función cumplen los pronombres interrogativos. Antes de qué, tiene que ir el signo de apertura y al final de Dupont el signo de cierre. Se dice que Patrick Dupont fue agredido por sus compañeros. ¿Por qué lo hicieron? ¿Dónde tiene que ir el signo de apertura y el signo de cierre? Bueno, muy bien. El signo de apertura antes de por y el signo de cierre después de hicieron, ¿verdad? Asimismo, ¿quiénes fueron sus apoyos? El signo de apertura antes de quiénes y sus apoyos después de el signo de cierre después de apoyos. Y vamos a ir indicando, por ejemplo, para qué se utiliza qué.
para interrogar sobre objetos o asuntos. En este caso, ¿qué quieres saber? El tipo de danza que realizaba Patrick Dupont. El por qué, ¿cuándo se utiliza por qué? Para saber las causas o las razones, ¿verdad? De por qué se hizo tal cosa. ¿Cuándo se utiliza quiénes? Para averiguar siempre sobre personas. Entonces, ¿quiénes fueron los que lo apoyaron? ¿Sí? Entonces, esta actividad es una actividad complementaria que le estamos viendo para poder reforzar sus conocimientos. Pasos para realizar una entrevista. Para realizar una entrevista, primeramente vamos a planificar. ¿Qué es la planificación? Pensar por anticipado. Por ejemplo, ¿qué se va a preguntar? ¿Cuál es su propósito? ¿A quién estarán dirigidas? ¿Y cuál es la estructura de las preguntas? Entre la redacción, para realizar las entrevistas se redactan las preguntas y las respuestas las proporcionará la persona entrevistada. En la revisión se releen las preguntas y se consideran los aspectos que deben ser corregidos. Se puede revisar y corregir el texto todas las veces que considere necesario. Y la publicación, que es la escritura de las preguntas en su versión final, quedan listas para ser usadas. Entonces, primeramente vamos a conocer qué se va a preguntar, cuál va a ser el propósito, a quién estará dirigida, cuál es la estructura. Luego de esto vamos a redactarlas, ¿verdad? A redactar las preguntas, las vamos a revisar, cuáles son más importantes y al final las vamos a publicar, cuáles las que van a usarlas y a ponerlas en consideración y realizar lo que es la entrevista. ¿Qué es la actividad que usted va a realizar el día de hoy? Usted va a entrevistar a un miembro de su familia, va a diseñar un cuestionario con 4 preguntas. Ya les estoy dando la indicación. Recuerden que para ustedes realizar estas preguntas tienen que utilizar un signo de apertura y un signo de cierre. Y si usted va a utilizar los pronombres y los adverbios interrogativos, estos llevan tilde. Si es un adolescente, la entrevista tratará sobre las medidas que adoptaría para retornar a clases, ¿ya? Si es un adolescente, por ejemplo, usted podría preguntarle, ¿estás de acuerdo en ingresar a clases presenciales? ¿Qué medidas de bioseguridad adoptarías para asistir a la institución educativa? Ya les he ayudado con 2 allí. Y si es un adulto, la entrevista tratará si está de acuerdo en enviar a sus hijos a clases. Entonces usted le podría preguntar, ¿enviaría a su hijo a clases presenciales? No, el papá, la mamá, el tío, la tía le contestará que sí o que no. ¿Sí? ¿Qué medidas adoptaría para enviar a su hijo a clases? Entonces, ya les voy dando también 2 preguntitas. En total son 4 preguntas que ustedes van a diseñar. En el portafolio, usted va a escribir las preguntas realizadas y sus conclusiones con respecto a la entrevista, detallando el nombre de quien entrevistó. O sea, usted en su portafolio escribe las 4 preguntas, luego de eso usted realiza la entrevista a su familiar y escribe las conclusiones, lo que el familiar dijo, si está o no de acuerdo, ya, ¿a qué conclusión usted llegó? Y va a escribir el nombre de la persona que usted entrevistó. Al momento de realizar usted la entrevista, como tiene que hacerlo dentro de su hogar, dentro de su familia, usted va a grabar un videíto o va a tomar una foto realizando la entrevista a su familiar. Personalmente, a mí me gustaría que me envíen un video para poder ver cómo se desenvuelven ustedes y cómo responde también su entrevistado, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera, por favor, si ustedes me pueden ayudar con el videito para ver pues su desenvolvimiento, cómo son ustedes grandes entrevistadores, qué tal les va el entrevistado, las actitudes que tienen ambos con respecto a la actividad que tienen que realizar el día de hoy. Eso es todo, mis queridos estudiantes. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, ustedes se comuniquen conmigo que yo con muchísimo gusto los ayudo. Y no olviden de enviarme, por favor, sus evidencias, la foto o el video de la entrevista, más la hojita que va a guardar en su portafolio. Que tengan un excelente inicio de semana.
pasen bonito. Cuídense mucho.